Cuando se habla de un diagnóstico de diabetes, o incluso de la posibilidad de tenerlo, bueno, surgen muchísimas dudas. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno en este tema. Vamos a desglosar, paso a paso, cómo se llega a un diagnóstico de diabetes, basándonos en las guías clínicas, para que entendamos bien qué hay detrás de esas cifras y esas pruebas. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Oír nivel alto de azúcar en la sangre o hiperglucemia es lo primero que se asocia con la diabetes. Pero, ¿qué está pasando realmente dentro del cuerpo para que eso ocurra? A ver, en esencia, el problema está en cómo el cuerpo aprovecha la glucosa, que es, digamos, nuestro combustible principal. Si este sistema falla, la glucosa, en lugar de entrar a las células para darles energía, se queda acumulada en la sangre. Y justo como lo dice aquí, no es una sola cosa, es un conjunto de trastornos que terminan en este mismo resultado. Ok, entonces, ¿cómo se pasa de una simple sospecha a un diagnóstico en firme? Bueno, no es algo que se decida con una sola medición. Es más bien un proceso, casi como una investigación que usa pruebas muy específicas. Exacto, no se trata de una única foto. Pensemos que es más como tener un álbum completo que nos cuenta la historia de la glucosa en el cuerpo. Cada una de estas pruebas nos da una perspectiva distinta. Una es como una instantánea del momento y otra es como una película de los últimos meses. Y aquí están los números, los datos duros. Esta tabla nos muestra los valores exactos que marcan la línea para un diagnóstico de diabetes. A ver, una A1C de 6.5% o más, que nos da un promedio de varios meses, o una glucosa en ayunas de 126 para arriba. Esos son los umbrales. Y ojo con este detalle que es importante. Una prueba de glucosa al azar en cualquier momento del día solo confirma el diagnóstico si va acompañado de síntomas muy claros de diabetes. Ahora, esta comparación me parece genial para entender la diferencia. La prueba A1C es como ver el promedio de bateo de un jugador en toda la temporada. Nos da una visión general muy estable de los últimos 2 o 3 meses. En cambio, una prueba de glucosa es como ver un solo turno al bate. Es una foto del instante, que puede cambiar muchísimo de un día para otro por cosas como el estrés o lo que se comió. Y esto es clave de verdad, para entender cómo funciona el proceso. Salvo que alguien llegue con una crisis de azúcar altísima muy evidente, un solo resultado fuera de rango no es suficiente. El diagnóstico siempre necesita confirmación. ¿Qué significa esto? Que hay que repetir la misma prueba otro día o usar una de las otras pruebas para estar seguros. El objetivo es simple, máxima precisión y evitar un diagnóstico equivocado. Pasemos ahora a una categoría que está justo en el medio. No es normal, pero tampoco es diabetes. Hablamos de la prediabetes. Y es importantísima porque representa una ventana de oportunidad que es de verdad crucial. Pensemos en esto como la luz amarilla del semáforo. Los niveles de glucosa ya están por encima de lo ideal. Nos están avisando que el sistema del cuerpo está bajo presión, pero todavía no se ha cruzado esa línea roja hacia la diabetes tipo 2. Y para ponerle un número concreto, si nos fijamos en la A1C, este es el rango de alerta. Si un resultado cae entre 5.7 y 6.4%, eso es prediabetes. Es una zona súper definida que funciona como una señal de advertencia muy clara para tomar cartas en el asunto. Y claro, así como con la diabetes, las otras pruebas también tienen sus propios rangos para esta zona de advertencia. Como vemos aquí, una glucosa en ayunas entre 100 y 125, o un resultado en la prueba de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199, también nos colocan en la categoría de prediabetes. Entonces, ¿por qué tanto alboroto con identificar la prediabetes? Porque no es una condición para tomar a la ligera. Es un predictor muy fuerte no solo de una futura diabetes tipo 2, sino que además ya de por sí aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, y a menudo viene en combo con otros problemas metabólicos. Es una llamada de atención para la salud en general. Bien, una vez que se confirma un diagnóstico de diabetes, el siguiente paso es fundamental: la clasificación. Porque la palabra diabetes no se refiere a una sola enfermedad, sino que es un término que agrupa diferentes condiciones que tienen causas muy distintas. Esta diapositiva nos muestra la diferencia principal de una forma brillante. La tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio sistema inmunitario se confunde y ataca, destruyendo las células del páncreas que fabrican la insulina. El resultado es una falta total, absoluta, de insulina. La tipo 2, que es la inmensa mayoría de los casos, es otra historia. Empieza porque las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina y con el tiempo el páncreas ya no da abasto para producir la cantidad que se necesita. Y esta cita, que viene directo de las guías médicas, rompe un mito que muchos hemos escuchado.
Antes se pensaba en la tipo 1 como la diabetes de los niños y la tipo 2 como la diabetes de los adultos. Hoy sabemos que eso ya no es así. Hay adultos que son diagnosticados con tipo 1 y tristemente cada vez más niños y adolescentes con tipo 2. Uno podría preguntarse, bueno, si al final el resultado es el mismo, o sea, el azúcar alta, ¿qué más da saber el tipo? Pues la respuesta es que importa, y muchísimo. Todo está en el tratamiento. El punto central es este. El tratamiento para la diabetes tipo 1 es radicalmente diferente al de la tipo 2. La tipo 1 necesita insulina desde el día 1, sí o sí. La tipo 2, en cambio, se puede manejar de muchas otras formas, por lo menos al principio. Por eso, clasificarla bien es la base para armar todo el plan de acción. Y esta cifra es impactante. Hasta un 40%. Es altísimo. Esto pasa porque un adulto que empieza a desarrollar diabetes tipo 1 a veces no tiene los síntomas tan de libro y por la edad se asume que tiene que ser tipo 2. Es un reto para el diagnóstico, pero con consecuencias muy reales. Y esas consecuencias son serias, ¿eh? Un diagnóstico equivocado puede hacer que se retrase el inicio de la insulina, que es vital, y eso lleva a un mal control del azúcar y, en el peor de los escenarios, a una emergencia médica muy peligrosa llamada cetoacidosis diabética. Así que acertar con el tipo desde el principio es sencillamente fundamental. Y para cerrar, nos queda esta pregunta en el aire. Conforme vamos entendiendo mejor los diferentes caminos que llevan a la diabetes, nos alejamos de la idea de un tratamiento para todos. El futuro del cuidado de la diabetes parece que no va solo de controlar el azúcar, sino de entender la causa de fondo en cada persona para poder ofrecer un tratamiento que sea, de verdad, hecho a la medida.